Vamos a continuar con el avance de materia. Les he enviado el tercer instructivo y los documentos respectivos a la plataforma de la carrera. Seguramente Magali les hizo saber ayer que deberían bajarlos y tener disponibles hoy día. O sea que voy a preguntarles quiénes tienen a mano o en pantalla, mejor dicho, estos documentos. Bien. A ver, Fanny Alejo. Buenos Fanny, días, licenciado. buenos días, señorita. ¿Usted tiene en pantalla ya los documentos? Sí, estoy aquí en el capítulo donde dice procesos de manufactura. Procesos de manufactura Sí, y procesos de servicios, ¿no es cierto? Son dos lecciones. En el capítulo procesos de manufactura, a ver, lea el contenido del capítulo este en eh, la primera página. ya está. Dice Toshiba, el fabricante de la primera computadora. Después está la organización de los procesos de manufactura. Bien, Luego tenemos análisis del punto de equilibrio. bien. Después, diseño del flujo de los procesos de manufactura. Y ahí termina Para, la lección. Claro, hay sí, algunos problemas que nos vamos a ver, etcétera, pero gracias, señorita. Vamos a preguntar a alguien más. Limachi Galindo Ruth. Limachi Galindo Ruth. Eh, Buenos días, licenciado. Buenos días, señorita. ¿Cómo está? Está en pantalla ya con los documentos, ¿no? Con el instructivo número 3, licenciado. El instructivo número 3 está bien, pero tiene que tener el documento ya, el capítulo, el primer capítulo referido a procesos de manufactura que corresponde al capítulo 7 del libro de texto de Chase Aquilano. ¿Lo tiene ya en pantalla? No, aún no, licenciado. Bueno, tiene que un poquito apurarse. Mire, su compañera ya lo tenía listo, tenía todo en orden. Y Sí, usted, sí, entiendo. Disculpa, licenciado. escuchando esto, ya debería estar en orden, pues. Sí, entiendo. Va a disculpar, licenciado. Bueno, ok. Mendoza Rodríguez N. Mendoza Rodríguez. Presente, licenciado. Señorita, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mendoza Rodríguez, Narda Yasmín. Narda, ¿no? Dígame, Sí, sí. señorita, usted está en pantalla con los documentos, ¿no? ¿Correcto? Ya, dígame el capítulo, el primer capítulo, ¿a qué se refiere? ¿Qué indica la carátula del...? Está como procesos de manufactura. Muy bien. A ver, lea el 208, ¿qué dice? El punto Mm, 208. Dice diseño del flujo de procesos de manufactura. Bien. Ok, muy bien. Entonces, como veo, gracias, señorita, veo que están todos en orden ya, con los documentos en pantalla. Quiero decirles que en el instructivo 3 les he enviado algunos documentos, ¿no? Entre los cuales se tienen, a ver cuáles son, procesos de manufactura. A ver un momentito. Procesos de manufactura, el capítulo 7, es el texto de administración de operaciones y producción de operaciones, producción y cadena de suministros de Chase. Procesos de servicio, el capítulo 8. Estrategia del proceso, que es el capítulo 7 del libro de Case of Render, capítulo 7, que es muy buen documento. El Chase divide en dos procesos de manufactura, separa procesos de manufactura y procesos de servicios. El Render Render lo hace en un solo capítulo, un poco más largo. Y es muy bueno y les va a servir de respaldo al estudio de estos dos capítulos. Bien, les di tres prácticas, ¿no? Hay una
práctica, bueno, en realidad son dos prácticas principales. La práctica principal 1 referida al capítulo este de procesos de manufactura y la práctica principal 2 referida al capítulo procesos de servicios, al capítulo 8 del texto. Y les di 3 prácticas secundarias. Y creo, estoy pensando darles una práctica más, la práctica 4 sería sobre tecnología de las operaciones, que es el último capítulo del Chase. Capítulo muy interesante porque cuando se tiene que seleccionar un proceso de producción, también se tiene que seleccionar la tecnología. O sea, la tecnología es importante y va prácticamente en estrecha relación con el proceso, ¿no? Ustedes saben, hay diferentes tipos de tecnologías, hay tecnologías con mucha participación de mano de obra y baja cantidad de maquinaria, o sea, son semi-mecanizadas o con mucha participación de mano de obra. Están las semi-mecanizadas, las mecanizadas, están después las mecanizadas en un nivel más alto, y por último están las automatizadas. O sea, hay varios tipos de tecnología que podemos elegir. Y eso está en función de muchos factores, principalmente la demanda, el mercado, ya la parte esta de elegir el tamaño, la escala de producción. Está pues también en función de la disponibilidad de materia prima, está en función de la disponibilidad de recursos financieros, está en función de principalmente de la demanda, de la proyección de la demanda o dinamismo de la demanda que se tiene a futuro. Y bueno, entonces hay diferentes factores que influyen en elegir esa escala de producción. Entonces el proceso que se elige está en función de esos factores, pero para hacer la selección del proceso hay que analizar bien. Hay 5 tipos de procesos principalmente, que los vamos a ver dentro de un momento, entre los cuales se tiene que elegir, pero en forma, digamos, coordinada con el nivel de tecnología. Porque dentro de las tecnologías de las operaciones tenemos varios tipos de tecnologías. Tenemos, por ejemplo, el CAD, ¿no? El CAD, que es el diseño asistido por computadora. El CAM, que es la manufactura asistida por computadora. Que son softwares, ¿no? Son tecnologías. El FPS, que es diseño de producción flexible. Tenemos también el SIM, la manufactura integrada por computadora. Tenemos la robótica. Varias tecnologías que están muy bien explicadas en este último capítulo del libro, que quisiera que todos lo tengan. Y si no lo pueden obtener, yo se los puedo enviar. Es cuestión de que usted me haga recuerdo, Magalí, ¿ya? Está bien, licenciado. Entonces, pero ustedes lo pueden bajar porque el texto la 12ª edición de Chase, que se refiere a la administración de operaciones, producción y cadena de suministros, se puede bajar del internet el libro completo, no hay mayor problema, está a disponibilidad. Y en el último capítulo de este texto está el libro. Pero yo les puedo enviar, si me va a hacer recuerdo, Magalí. Y ahí están explicadas todas estas tecnologías que les hablo, el CAD, el CAM, el FPS, el SIM, la robótica, todas estas tecnologías. Y dentro de los procesos a elegir, se tendría que pensar también en la tecnología adecuada. Muchas veces, por ejemplo, una línea de ensamble, que es uno de los tipos de proceso, cuando se tiene un gran volumen de producción, se requiere un gran volumen de producción, se elige este proceso de producción, se llama la línea de ensamble. Ahí dentro de la línea de ensamble pueden haber, intervienen mucho los robots para pintar, para colocar hasta parabrisas, sellar parabrisas, etcétera. Dentro de la línea de ensamble de vehículos, por ejemplo, participan mucho también los robots. También pueden instalarse dentro de las líneas de ensamble algunas células de trabajo.
Esas células son bastante mecanizadas, de alto nivel de producción, pero solamente para algunos productos específicos que se requieren en la línea de ensamble se producen en estas células que es células de trabajo que son otro tipo de procesos que vamos a estudiar. Bien, en general es eso. Me gustaría que leamos la introducción de esto. Le voy a preguntar a alguien que pueda leer la introducción de esta. A ver un momentito, aquí debo tener una lista completa ya de ustedes. Ferrufino Camila, ¿está? Ferrufino Camila. No está presente, no la veo. A ver. Wainoka Mamani, Heidi. No, Wainoka Mamani, perdón, Yasmín. Wainoka Mamani. Buenos días, licenciado. Buenos días, señorita. A ver, por favor, lea la lectura complementaria inicial de esta lección. Se refiere, dice, Toshiba, el fabricante de la primera computadora notebook. O sea, la primera computadora notebook que se fabricó en 1985 la fabricó esta empresa, que es una empresa muy dedicada a invertir en tecnología. Y por favor, lea la lectura complementaria inicial. Está bien, licenciada. Tokyo Shibaura Denki fue constituida en 1939 Señorita, con la señorita, fusión de dos compañías japonesas. lea el título primero bien, ¿ya? Toshiba, el fabricante de la primera computadora notebook. Bien. Vamos a Tokyo ver. Shibaura Denki fue constituida en 1939 con la fusión de dos compañías japonesas sumamente innovadoras. Shibaura Seisaku Sho, que fabricaba transformadores, motores eléctricos, generadores hidroeléctricos y tubos de rayos X, y Tokyo Electric Company, que producía bombillas, receptores de radio y tubos de rayos catódicos. Poco después, la compañía fue conocida como Toshiba, nombre que se oficializó en 1978. Toshiba fue la primera compañía en fabricar lámparas fluorescentes en Japón en 1940, así como radares en 1942, equipo de transmisión 1952 y computadoras digitales de 1954. También fue la primera empresa del mundo que en 1985 produjera el potente chip de RAM de 1 megabyte y la primera computadora laptop, la T1100. La compañía debe su fuerza en el mercado de las computadoras notebook a que ha llegado a él antes que sus competidores, ofreciendo productos tecnológicamente innovadores a muy buen precio. En el mercado de las notebook hay una competencia feroz y Toshiba ha logrado conservar su posición de líder porque jamás cesa de mejorar sus productos de producción y de bajar sus costos. Proceso. Dell Computer es un competidor formidable que busca minimizar sus costos armando las computadoras bajo pedido y vendiéndolas directamente a los clientes. Toshiba goza de algunas ventajas sustantivas frente a Dell, que en gran medida se derivan de las colosales inversiones en tecnologías como las pantallas a color con transiciones de película delgada, TFT por sus siglas en inglés, los drives de disco duro, las baterías con tecnologías costosas. Colóquese en el lugar de Toshihiro Nakamura, el supervisor de producción de Homeworks de Toshiba. Él inició la producción de las más recientes computadoras sub-notebook de la compañía. Se ha programado para dentro de solo 10 días, mientras se va abriendo paso dentro de un laberinto de escritorios. En su camino hacia el taller de la planta, se pregunta si la línea de efecto podrá estar diseñada a tiempo. Bien, gracias, señorita.
Como ven acá, esta empresa fue la primera compañía en producir la computadora laptop, dice la T1100, ¿no? Y una compañía que invierte mucho en tecnología, ¿no? Y por eso tiene una ventaja competitiva frente a sus competidoras. Es una empresa innovadora de producto, ¿no? Y siempre se ha caracterizado por eso. Y esta computadora Toshiba, que muchos de ustedes deben conocer, es una computadora de batalla, es una computadora fuerte, es un poco pesada, desde luego, pero es la primera que ha salido al mercado y se ha mantenido como líder esta empresa en el mercado, gracias a esa inversión en tecnología y dice acá, en el mercado de la notebook hay una competencia feroz, dice, ¿no? Y Toshiba ha logrado conservar su posición de líder. Ahora, dice, dentro del mercado de las computadoras, la competencia, por ejemplo, Dell es dice un competidor formidable que busca minimizar sus costos armando computadoras bajo pedido. Y eso es el procedimiento de ventas de Dell, es ventas a pedido por Internet. O sea que no mantiene inventarios ni nada, es personalizada, le hacen los pedidos y ella fabrica o arma. Pero dice acá, Toshiba goza de algunas ventajas competitivas o sustantivas frente a Dell. ¿Y de qué se deriva esto? Que deriva de las colosales inversiones en tecnología. Es una empresa innovadora. Por ejemplo, nos indica acá que han inventado estas pantallas a color con transitores de película delgada, los drives de disco duro, las baterías con ion de litio y los drives de DVD. Y Toshiba a veces comparte el riesgo que implica desarrollar nuevas tecnologías. Pues todo eso es muy cierto. Cuando se desarrollan nuevas tecnologías hay mucho riesgo. Es una inversión riesgosa, pero cuando la tecnología da resultado, pues tiene grandes retornos de la inversión y también que beneficia mucho en el sentido de darle más valor a esta empresa. Y bueno, se ha caracterizado por no solamente haber sacado la primera computadora, sino que siempre continuamente está invirtiendo en tecnología y sacando novedades al mercado. Actualmente yo tengo entendido que Toshiba está en el campo de la inteligencia artificial. O sea, que es una empresa que tiene ese espíritu, ¿no? Dentro de sus dimensiones competitivas está eso de tener cierta flexibilidad con la tecnología, ir innovando y invirtiendo mucho capital en tecnología. Bien, como ven entonces acá está muy claro de saber que cuando tenemos un gran volumen de producción, tenemos que adecuarnos a un determinado proceso de producción. Si, por ejemplo, Toshiba tuviera un bajo mercado, seguramente utilizaría un solo operario para armar las computadoras, pero si tuviera un alto nivel de demanda en el mercado, o requeriría grandes volúmenes de producción, seguramente instalaría una línea de ensamble, ¿no? Porque esa es la forma de poder abastecer ese mercado. Pero si fuera el volumen bajo, suficiente sería con que hiciera el ensamblado, el armado de las computadoras con un solo operario y punto, ahí se acabó, ¿no? Ahora dice, la organización de los procesos de manufactura. La frase elección del proceso, o selección también se dice, del proceso de producción, se refiere a la decisión estratégica de escoger el tipo de proceso de producción que se utilizará para fabricar un producto o para brindar un servicio. Si ustedes recuerdan, en la anterior lección hemos estudiado todo lo que se refiere al diseño del producto, ¿no? Y ahí nos han recomendado mucho que el diseño del producto tiene que ir par y paso al mismo tiempo con el diseño del proceso. Y acá este diseño del proceso nos enfoca el texto como selección de proceso. O sea, tenemos que seleccionar el proceso y adecuar el proceso de producción al mismo compás, al mismo ritmo del avance del diseño del producto, ¿no? Entonces,
fíjense que están muy íntimamente relacionadas el diseño del producto con la selección del proceso, o con el diseño del proceso que también se llama, ¿no? Ahora dice, justo lo que les decía, por ejemplo, dice en el caso de las computadoras notebook de Toshiba, si el volumen es muy bajo, se podría decidir que el volumen de producción, ¿no? Es muy bajo, que un solo trabajador arme cada computadora a mano. Hay bajo volumen de producción. Pero si el volumen de producción fuera grande, lo aconsejable sería establecer una línea de ensamble, que la línea de ensamble es un tipo de proceso de producción orientado a la producción de grandes volúmenes de producción. Por eso muchas veces las empresas no instalan una línea de ensamble porque no tienen grandes volúmenes de producción. Pero cuando las empresas tienen, por ejemplo, un mercado internacional que tienen que entrar o que quieren entrar al mercado internacional y se proponen lograr esto, pues tienen que instalar una línea de ensamble o un proceso continuo, de acuerdo al caso. Pero la línea de ensamble, en este caso, que genera grandes volúmenes de producción, también genera economías de escala, y eso es muy importante, que cuando se producen grandes volúmenes de producción, el costo unitario, pues, baja por economías de escala, y se puede entrar a los mercados internacionales porque hay competitividad en el aspecto de costos unitarios bajos, y se puede tener un margen en relación con el precio para actuar en los mercados, ¿no? Favorablemente. Ahora dice, el patrón general del flujo de trabajo define los formatos que se usarán para la distribución dentro de una instalación. El patrón general del flujo de trabajo. Ese patrón general del flujo de trabajo es cuán complicado es esa distribución de todas las estaciones de trabajo que se requieren dentro de la organización, dentro de la planta, ¿no? Nosotros llamamos normalmente acá lo que es el taller, lo que en muchos textos se llama el taller. Es lo que llamamos el centro de trabajo, la fábrica tradicional, ¿no? Donde la distribución es generalmente por procesos. O sea, en este momento vamos a definir lo que es el centro de trabajo, que está orientado al proceso, pero la línea de ensamble está orientada al producto. O sea, el producto es el que circula y se le va también dando partes, piezas, dándole más valor agregado a medida que avanza el producto en la línea de ensamble. Como ustedes se imaginan, por ejemplo, cuando se ensambla un vehículo, ¿no? Entre el chasis y se le van poniendo las diferentes puertas y asientos, y luego los parabrisas, y también entra el motor. Gradualmente se le van aditamentando partes y piezas, y a medida que avanza por la línea de ensamble, el producto va ganando mayor valor agregado y se va concluyendo, ¿no? Bien, entonces aquí habla de que existen dentro de una instalación, considerando el patrón de flujo de trabajo, se pueden considerar que hay 5 estructuras básicas. ¿No? Cuando llamamos básicas, estas estructuras pueden ser combinadas también entre sí, pueden haber estructuras híbridas. Pero las básicas son la distribución por proyecto, está clarito ahí, ¿no? Distribución por proyecto, el centro de trabajo, la celda de manufactura, la línea de ensamble y el proceso continuo. Son los 5 tipos de formatos de distribución, ¿no? Del proceso de producción. Y si empezamos a ver cada uno de ellos, por ejemplo, la distribución por proyecto, el texto dice, la distribución por proyecto, el producto, ¿no? En razón de su volumen o peso, permanece en un lugar fijo, ¿no? Y el equipo de producción va hasta el producto y no al contrario. Por ejemplo, cuando pensamos en la construcción de un barco, por ejemplo, se tiene que llevar todos los equipos, que son generalmente equipos de tecnología genérica,
que se lleva hasta donde es el astillero donde se va a fabricar el barco. O si vamos a hacer un edificio, por ejemplo, la distribución por proyecto en este caso es que todos los equipos, materiales, personas y demás recursos que se requieren para el proyecto se van hasta el sitio donde se va a construir el edificio. O un camino, por ejemplo, ¿no? En el caso del camino se llevan todos los equipos hasta el sitio donde se va a construir. Son distribuciones por proyecto, que son proyectos grandes, ¿no? Construcción de aviones, barcos, edificios, urbanizaciones, toda una serie. Y en ese aspecto dice, los bienes que se producen con este tipo de distribución suelen ser manejados empleando las técnicas de administración de proyectos que se describen en el capítulo 3. Bueno, la administración de proyectos se aplica cuando se va a hacer la ejecución del proyecto, se va a hacer la instalación del proyecto. Cuando ya ha sido aprobado, ya ha sido negociado para conseguir su financiamiento, se ha hecho su diseño final, etcétera, del proyecto, ya se procede ahí a ejecutar el proyecto. Y ahí entra la administración de proyectos, que es una rama sumamente importante, porque gracias a esa administración de proyectos que está muy bien organizada, existe lo que se llama una institución internacional que se llama el Project Management Institute, donde en este instituto se ha logrado que toda la simbología y la forma de expresar el vocabulario sea ya organizado, sea predefinido, de manera que todo se hable en un mismo idioma. O sea, la administración de proyectos está muy bien avanzada, se funciona en relación a 9 áreas de conocimiento y 5 tipos de grupos de procesos que se intercalan entre todos y forman una matriz de 42 procesos. Y he escrito un libro sobre administración de procesos que lo aplicamos en proyectos en el segundo curso de proyectos. Y esta administración de proyectos es sumamente, una rama sumamente avanzada. Ya existen, por ejemplo, las guías del PMBOK, o sea, del Project Management Institute, que ayudan muchísimo en organizar, planificar, organizar y hacer toda la ejecución del proyecto, pero desde un punto de vista ya científico, no es, por ejemplo, la elaboración del plan de ejecución del proyecto, normalmente se tiene que hacer con un PERT, un Project Evaluation Review Technique, el PERT, que es una red de tipo probabilístico, donde se establecen las rutas críticas, se establecen ¿cómo se llaman? Los hitos a los cuales se tiene que ir logrando poco a poco en el avance de ejecución del proyecto. Bueno, pero ese es otro campo de acción que ustedes lo van a estudiar también. Y dice, habrá ciertas áreas del lugar designadas a distintos propósitos como material para, acá, escenografía, por ejemplo, una película es una distribución de este tipo por proyecto, ¿no? Hacer una filmación. Luego, ahí dice, cuando se trata de, por ejemplo, hacer una película, se tendrá que designar áreas para el material de escenografía, construcción de subensambles, accesos para la maquinaria pesada y las oficinas administrativas y todo, pues, bien organizado. Cuando se va a hacer un edificio, pues se hace eso, ¿no? Se hace una instalación de faenas, se instalan oficinas, se llevan las maquinarias, grúas, mezcladoras, todo tipo de herramientas y todos los recursos humanos se dirigen al sitio. Esa es la distribución por proyecto. Y luego viene el centro de trabajo, que es lo que llamamos el taller, la fábrica tradicional. Ahí está casi todo el ámbito de la manufactura, ¿no? De la producción de alimentos, bebidas, todo lo que se refiere
a la producción de productos de goma, caucho, cuero, etcétera, toda la manufactura. Y dice, el centro de trabajo es un lugar donde se agrupan equipos o funciones similares, como todas las perforadoras en un área y todas las troqueladoras en otra. Así, la pieza que se está produciendo pasa siguiendo una secuencia establecida de operaciones de un centro de trabajo a otro, donde se encuentran las máquinas necesarias para cada operación. Dice, en ocasiones este tipo de distribución se conoce como taller, y también nosotros lo conocemos como fábrica, la fábrica tradicional, clásica, ¿no? Ese es el centro de trabajo. Es una distribución por proceso. O sea, en los procesos de producción se van agrupando las maquinarias respectivas en distintos sitios y el producto va pasando de acuerdo al requerimiento de procesamiento de una u otra área, donde, por ejemplo, si nos imaginamos una metalmecánica que requiere hacer, por ejemplo, fabricar catres, por decir algo, ¿no? Entonces, tienen que hacer un corte, tienen que hacer digamos, hacer un armado, un soldado, hacer la soldadura, luego hacer el amolado, el pintado, etc. Cuando se hace el primer proceso es el corte, hacer el corte del metal, de acuerdo a un diseño establecido, digamos, para hacer los catres. Y una vez que se ha concluido todo el corte, pasa a un área, digamos, de soldadura, armado y soldadura. Entonces, todo el producto va a esa otra área. Luego pasa a otra área donde se hace el amolado, o sea, el afinamiento de la soldadura, y luego pasa al pintado. Entonces, ahí se tienen varios centros, ¿no? Centros de trabajo donde el producto va a medida que requiere su proceso de producción. Y eso, por ejemplo, si se hace en CAT, seguirá ese procedimiento, ese diagrama de flujo. Pero si son otros productos, por ejemplo, en esta metalmecánica podrían producirse, digamos, tinglados para galpones, seguiría otro procedimiento. Entonces, las máquinas están ahí dispuestas por grupos, y ese es el centro de trabajo, ¿no? Luego se tiene la celda de manufactura, que es un tipo de proceso de manufactura muy moderno, donde se tiene una producción elevada, o sea, es un híbrido entre el centro de trabajo y la línea de ensamble. La línea de ensamble tiene gran producción, alto volumen de producción, y el centro de trabajo no, tiene bajo volumen. Pero la celda de manufactura, por ser un híbrido entre ambos, tiene volúmenes de producción bastante significativos, pero la importancia de la celda de manufactura, que es el tipo de proceso más utilizado actualmente, se restringe a pocos productos, pero bastante automatizados y con máquinas de nivel de producción alto. Por ejemplo, una celda de manufactura puede producir repuestos para vehículos, específicamente repuestos para un tipo de repuestos de diferentes marcas y sacar a grandes volúmenes. Por ejemplo, utiliza las máquinas de control numérico en los centros en las celdas de manufactura. Se utilizan estas máquinas de control numérico, que son máquinas que tienen memoria computarizada, o sea que, por ejemplo, un torno a control numérico, en ese torno, la pieza que se va a fabricar se la encarga, digamos, al mejor operario, al que hace mejor esa pieza, y cuando el operario está haciendo esta pieza en la máquina está memorizando los movimientos del operario. Y una vez que se ha terminado de hacer la pieza, esta máquina de control numérico ya la puede hacer independientemente del obrero y con correcciones, mejorando todavía el procedimiento del obrero, porque tiene esa función. O sea que cuando ya una vez se ha hecho esta máquina de control numérico, ya empieza a botar ese repuesto y ya no interviene el obrero. Entonces, como ven, las celdas de manufactura están introducidas en todas estas fábricas, y también en las líneas de ensamble, de manera que
En estas celdas se producen partes, piezas, ensambles, subensambles que van a la línea de ensamble o que se utilizan en la misma fábrica. Y son de gran volumen de producción. Y son muy eficientes, muy bien organizadas, porque solamente hacen pocos productos y se dedican a eso. Entonces, ¿qué dice de la celda de manufactura? Dice, la frase celda de manufactura se refiere a un área dedicada a la fabricación de productos que requieren procesamientos similares, primero, ¿no? Estas células son diseñadas para desempeñar un conjunto específico de procesos y se dedican a una variedad limitada de productos, importante. Una empresa puede tener muchas células diferentes, fíjense, una empresa puede tener células diferentes para uno y otro parte, pieza, ensamble, subensamble, que se va, las cuales alimentan a la línea de ensamble. Y dice, una empresa puede tener muchas células diferentes en un área de producción y cada una de ellas está preparada para producir con eficiencia un solo producto o un grupo de productos similares. Por lo general, las células están programadas para producir conforme se necesita. O sea, no producen para inventario, sino de acuerdo a lo que requiere el proceso de producción global central de la fábrica. De acuerdo a eso van pidiendo y la celda de manufactura va produciendo esas partes, piezas, ensambles y subensambles que se necesiten de manera con altos volúmenes de producción. Y dice, por lo general las células están programadas para producir conforme se necesita para responder a la demanda actual de los clientes. Luego viene la línea de ensamble, que es una de las más utilizadas a nivel mundial también. La línea de ensamble está en vehículos, está en tractores, está en electrodomésticos, en línea blanca, está en una serie de productos. Acá dice, la línea de ensamble se refiere a un lugar donde los procesos de trabajo están ordenados en razón de los pasos sucesivos que sigue la producción de un producto. De hecho, la ruta que sigue cada pieza es una línea recta, teóricamente, ¿no? Se llama línea de ensamble porque uno se imagina que es una línea recta. Pero cuando se estudia y se ve cuál es el mejor circuito que tiene que seguir la línea de ensamble, a veces la que se ha establecido que es la mejor es la línea en U, pero se llama línea de ensamble, ¿no? Ahora dice, para la fabricación de un producto, esto de la línea NU, por ejemplo, lo comprenderían mucho cuando lean el capítulo de tecnología, porque ahí está muy bien explicado las características de la tecnología de cada uno de estos tipos de procesos de producción. Ahora dice, para la fabricación de un producto, las piezas separadas pasan de una estación de trabajo a otra a un ritmo controlado, es muy importante. Un ritmo controlado porque si no, habría atoramientos, estrangulamientos se llaman cuellos de botella en la línea de ensamble y todos los centros de trabajo están, a medida que avanza en la línea, están muy bien calculados en cuanto a los tiempos de procesamiento. Y luego dice, algunos ejemplos son las líneas de ensambles de juguetes, aparatos eléctricos, automóviles, etcétera, ¿no? Bien, acá esta línea de ensamble se llama también distribución por producto, porque el producto va a través de la línea avanzando y cada vez va adquiriendo mayor valor agregado cuando se va perfeccionando el producto, poniéndole, aditamentándole más partes, piezas o algunos procesos que incrementan valor operativo, ¿no? No procesos digamos, de transporte, porque hay transporte también, ¿no? Hay demoras también en la línea de ensamble. O sea, se tienen que hacer almacenajes temporales, hay demoras, hay inspecciones, hay transporte para mover el material de un centro de trabajo a otro, pero lo más importante ahí son las operaciones y la inspección. Eso en la línea de ensamble es muy importante. Y como les decía, entonces esto se llama una distribución por producto porque el producto avanza a través del proceso. Mientras que el centro de trabajo, que tiene bajo volumen de producción, que no es tan eficiente como la línea de ensamble, se llama una distribución por proceso. Porque el producto va, en los diferentes procesos va avanzando hasta que se concluye el producto. Luego se tiene el proceso continuo. El proceso continuo es lo que es altamente automatizada, ¿no? Son empresas altamente automatizadas que
las denominan la fábrica del futuro, porque acá en estos procesos continuos intervienen casi todas las tecnologías de las operaciones. Está el CAM, está el CAD, el CAM, el FPS, hay robots, hay robótica. O sea, hay una serie de tecnologías que intervienen en el proceso continuo, y es lo que llaman el SIM, o sea, la manufactura integrada por computadora, que también llaman la fábrica del futuro, ¿no? O sea, es una fábrica donde todo es automatizado y la intervención de la mano de obra no está en el proceso, sino en el control. Ahora dice, a ver qué dice el texto, dice un proceso continuo se parece a una línea de ensamble porque la producción sigue una secuencia de puntos predeterminados, donde se detienen. En cada punto, pues hay una preparación y un procesamiento, pero es continuo. Pero el flujo es continuo, dice, en lugar de mesurado. Acá mesurado, intermitente es la palabra más adecuada. No es un flujo, es un flujo continuo, pero no intermitente, o sea que no tiene su producción parcial y para el... Y esto se debe a que muchos de estos procesos continuos no pueden estar prendiéndose y apagándose. Por ejemplo, la fabricación de vidrio plano requiere hornos y es un proceso continuo. Cuando se prende el horno, ese horno tiene que funcionar en forma continua porque prender y apagar ese horno es costoso. No, las empresas no pueden estar en eso. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en una empresa de telefónica o en un call center o una empresa de generación de energía eléctrica, que es proceso continuo. O una refinadora de petróleo también, que es proceso continuo, que no paran, es sumamente automatizadas. Y dice, de hecho estas estructuras suelen ser muy automatizadas y de hecho constituyen una máquina integral que podría estar funcionando las 24 horas del día para no tener que apagarla y arrancarla cada vez, porque resulta muy costoso. La conversión y el procesamiento de materiales no diferenciados como el petróleo, los productos químicos y los fármacos son un buen ejemplo. Todo el campo farmacéutico y principalmente la química básica, ¿no? La petroquímica también son ejemplos típicos de los procesos continuos que tienen que trabajar 24/7, o sea, full, ¿no? Proceso continuo y están muy altamente automatizadas. Ahí está inclusive la producción de cerveza, de refrescos en algunos casos, que siguen este tipo de proceso continuo. Pero toda la química básica, ¿no? La producción de ácido sulfúrico, clorhídrico, la producción de ácido, ¿cómo se llama? Fosfórico, toda una serie de ácidos de química básica, el amoníaco, etc. Y también está la industria farmacéutica, ¿no? Como ya hemos dicho, la refinación de petróleo también. Y como ven, entonces hay estos 5 tipos de procesos básicos, los cuales también pueden ser combinados dentro de la misma línea de ensamble. Ya les dije, hay celdas de manufactura, inclusive pueden haber hasta alguna combinación con la distribución, con los centros de trabajo. O sea, cuando no se requiere mucha producción, se puede incluir un centro de trabajo como parte integral de esa línea de ensamble. Bien, entonces acá lo que ustedes tienen que saber es muy claramente qué características tiene cada tipo de proceso de producción. Ahora, habla sobre la matriz de procesos, que es importante. Dice, muchas veces se utiliza la matriz de procesos y productos para describir las relaciones entre las estructuras de la distribución. O sea, cuando queremos elegir un determinado proceso para una determinada empresa, proyecto, etcétera, tenemos que irnos a la diagonal de esa matriz. Y la vamos a ver, la matriz, en la ilustración 7.1. Vámonos a la ilustración 7.1. Y dice, matriz de procesos y productos. Marco para describir las estrategias de la distribución del proceso, ¿no? Los procesos tienen que hacerse una distribución dentro de la instalación fabril. Y acá
están dos variables importantes. Uno, el grado de estandarización del producto, que está en ordenadas, y en abscisas está el volumen de producción. Como ven acá en la matriz, cuando el volumen de producción, o sea, el volumen de producción es bajo, ¿no? Y el grado de estandarización también es bajo, se tiene que utilizar la distribución o el tipo de proceso por proyecto. O sea, ahí se dan cuenta ustedes que cuando se hacen este tipo de distribución que está referido por ejemplo, hacer edificios, urbanizaciones, barcos, donde toda la maquinaria concurre al sitio donde va a ser el proyecto, está muy baja, con muy baja estandarización el producto, ¿ya? Un producto altamente estandarizado es cuando ya se tienen definidas, muy claramente definidas y ya conocidas, establecidas, cantidades, calidades, tiempos de fabricación, orden del proceso, o sea, la secuencia del proceso está muy establecida cuando el producto está muy estandarizado. Acá no. Cada tipo de proyecto, ¿no? Tiene sus características específicas y el grado de estandarización es pues bajo, ¿no? Entonces, cuando el grado de estandarización es bajo y el producto es bajo, se utiliza esta distribución por proyecto. A medida que va aumentando el volumen de producción y va aumentando el grado de estandarización, entramos, por ejemplo, al centro de trabajo, pero fíjense, en esa elipse grande está la celda de manufactura donde el grado de estandarización es intermedio y el volumen de producción es intermedio, que es la más utilizada en la actualidad, ¿no? Luego, seguimos avanzando de acuerdo al volumen de producto, la línea de ensamble ya tiene un alto grado de estandarización y el volumen de producción es alto. Lógicamente ya les dije que para elegir uno u otro de estos procesos es necesario hacer la concurrencia de muchos factores, especialmente el dinamismo de la demanda, la disponibilidad de recursos financieros, la disponibilidad de materia prima. Bueno, hay una serie de factores que concurren y se hace la selección del proceso adecuado, pero también muchas veces es cuando, por ejemplo, se diseña un producto, un nuevo producto, y ese producto se lo va a orientar a un amplio mercado internacional, global. Entonces, ahí ya se tiene nomás que asumir un proceso de producción, que es la línea de ensamble, para alto volumen de producción, y el producto altamente estandarizado. Y cuando se trata del proceso continuo, el volumen de producción es altísimo, ¿no? Y como verán, ya habíamos dicho, el proceso continuo es altamente automatizado, ¿no? Y se supone, pues, que el producto está altamente estandarizado. Ya está totalmente definido sus cantidades, calidades de materiales, secuencia de proceso, tiempos de producción. Eso es cuando el proceso está altamente estandarizado. Bien, entonces, esta matriz es muy importante para seleccionar, ¿no? El tipo de proceso, nos ayuda muchísimo, y hay que moverse al través de la diagonal de la matriz, ¿no? No se mueve uno aquí, sino siguiendo la diagonal de la matriz. Bien, alguna explicación más que da sobre este tema dice, la ilustración 7.1 presenta los procesos en forma más o menos diagonal, y en general se puede decir que es aconsejable diseñar las instalaciones a lo largo de una diagonal. Por ejemplo, si se produce un volumen relativamente bajo de productos no estandarizados, es conveniente emplear un centro de trabajo, una fábrica tradicional. Por otro lado, una línea de ensamble o un proceso continuo se deben usar, de ser posible, para fabricar un volumen grande de producto muy estandarizado, de consumo general. Dada la avanzada tecnología para la producción que existe en estos días, se observa que algunas de las estructuras de distribución abarcan áreas relativamente grandes de la matriz de los procesos y productos. Ahí se está refiriendo a las celdas de manufactura, que como ustedes han visto es la elipse más grande, ocupa el mayor espacio dentro de la diagonal de la matriz, porque toda la tecnología, como les hablaba de las máquinas de control numérico que se utilizan, son tornos, fresadoras, toda una serie de máquinas genéricas, no específicas,
que se pueden en la en la celda de manufactura, se pueden utilizar, pero bajo ese enfoque, ¿no? del control numérico. Son máquinas altamente automatizadas, son caras, son máquinas caras. Hay acá en el Alto de La Paz, hay algunas empresas que tienen máquinas de control numérico y lógicamente tienen una distribución de proceso por celda de manufactura, pues, ¿no? Después dice, dada la avanzada tecnología, ya está, por ejemplo, se pueden usar células de manufactura para una amplia gama de aplicaciones y eso explica por qué se han convertido de una estructura de distribución muy popular y que los ingenieros de producción de manufacturas emplean con frecuencia. Bien, tienen que ustedes no solamente quedarse con lo que dice el texto. Vean el texto de Kendall Render primero, que dice sobre los tipos de procesos y investiguen en el Internet. O sea, aclaren todo lo que se explica acá, que puede ser, digamos, una explicación de nivel intermedio, porque pueden haber explicaciones mucho más profundas, tienen que investigarlas ustedes. Entonces, lleguen a tener muy claro el ámbito de acción, el alcance de cada tipo de proceso de producción, de los 5 tipos básicos, ¿no? Bien, luego pasa el texto a hablar sobre el análisis del punto de equilibrio, ¿no? El análisis del punto de equilibrio acá lo enfoca en el sentido de que es como una técnica para seleccionar el proceso desde el punto de vista de los costos, ¿no? Entonces, es una técnica sencilla, no es nada complicado, y la vamos a ver primero con una explicación rápida del texto. Dice, muchas veces la elección del grupo específico que se utilizará para un proceso se puede basar en el análisis de las diferencias entre costos. Ojo, diferencias entre costos. En la matriz de procesos y productos se pueden presentar diferencias entre máquinas más o menos especializadas. Claro, ahí podemos pensar en que hay una máquina más especializada, otra de nivel intermedio y otra muy especializada. ¿Cuál utilizamos como para el proceso de distribución, proceso de producción que nosotros queramos elegir? Entonces, ahí tenemos que elegir si las 3 alternativas de selección de máquinas se adecúan al proceso que nosotros queremos adoptar. Entonces, tenemos que elegir qué tipo de máquinas. Por ejemplo, aquí habla dice, yo la parte y pieza que necesito, que quisiera fabricar, prefiero comprarla, que me resulta más barata. O también puedo producirla con un torno mecánico, entonces, o con un centro de maquinado. Si compro la pieza hay un costo. Si la produzco la pieza con un torno, tiene un costo fijo, tiene un costo variable también, tiene una inversión determinada. Y si la produzco con un centro de maquinado, también, con las 3 vías, las 3 alternativas, puedo producir la parte, pero tengo que elegir qué tipo de maquinaria voy a elegir. Entonces acá entra este análisis que es simple, lo que sí hay que tener bien claras las estructuras de costos. Ahora dice, el equipo más especializado sirve para propósitos especiales, etc. Entonces, acá hay una explicación entre los tipos de propósitos especiales que pueden haber o propósitos generales entre los equipos y tenemos que elegir. Dice, un enfoque común para elegir entre procesos alternativos o equipos es el análisis del punto de equilibrio. Una gráfica del punto de equilibrio también se llama, por si acaso, el análisis del punto de indiferencia. Es una técnica que se aplica en proyectos se aplica mucho, acá también se aplica. Dice, la elección depende obviamente de la demanda, ojo, importante, depende de la demanda del producto, ¿no? Porque si no conocemos la demanda, la técnica no funciona bien. Dice el método, o no funciona definitivamente. El método es más conveniente cuando los procesos y el equipo entrañan una cuantiosa inversión inicial y un costo fijo. Y también cuando los costos variables guardan una proporción razonable con el número de unidades producidas. Claro, hay proporcionalidad en el costo variable
¿Cómo es la definición de costo variable, no? El costo variable varía en función del volumen de producción. Y el costo fijo no. Costo fijo es un volumen de producción de 1000 o de 100.000. Si el costo fijo proviene de aquellos costos que no varían con el volumen de producción, entonces se mantiene constante, pues, ¿no? Ahora dice, ¿qué es lo que tenemos que saber bien acá? Las estructuras de costos de cada alternativa de máquinas para un determinado proceso. Y esas estructuras de costos nos implica que tenemos que cuantificar la estructura del costo total, el costo directo, el costo indirecto, los costos de administrar, vender, y si es necesario, introducir, para hilar un poco más fino, introducir, por ejemplo, todo lo que se refiere al costo de desgaste de la maquinaria, que se llama la depreciación. La depreciación es un costo que está representando el desgaste de las instalaciones, de la maquinaria, de la infraestructura, de edificaciones, etcétera, por el proceso de producción que se está realizando. Ahora, la depreciación normalmente dentro de lo que es el análisis financiero se la considera como una reserva y es más bien un escudo tributario antes que un costo real. ¿Por qué? Porque al final se cuantifica la depreciación para bajar la tasa impuesto, para bajar el volumen de impuestos, la magnitud del impuesto a pagar, porque incrementa el costo. Pero después esa misma depreciación se vuelve a reciclar de manera de que entra como un ingreso para la empresa. Pero en la práctica, la función de ese costo de la depreciación es constituir una reserva para renovar los equipos. Y esa es la función principal. Aunque las empresas, como han hecho la inversión y están recuperando su dinero, utilizan esa partida de costo para sí mismos como parte de la utilidad. Pero dentro de la estructura se puede utilizar inclusive eso, ¿no? Una estructura bien realizada, la establecemos la estructura de costos. Acá nos dan como datos, pero cuando estamos trabajando en nuestra propia empresa o estamos trabajando para alguna empresa, tenemos que establecer nosotros esa estructura de costos, coordinando con contabilidad, etc. Cuando tenemos la estructura, clasificamos en fijos y variables, que es lo importante, y ahí obtenemos lo que son los costos fijos y los costos variables. Dentro del costo variable hay un variable total y hay un variable unitario. El variable unitario por la cantidad de producción nos va a dar el variable total. Y el costo fijo es un costo fijo global, pues, ¿no? Para toda la producción. Entonces, la ecuación de costo que nosotros tenemos que utilizar, que el costo total es igual al costo fijo más el costo variable. Pero también la ecuación de costos dice que el costo total es igual al costo fijo más el costo variable unitario por la cantidad a producir. Y cuando queremos calcular el ingreso es fácilmente calculable. Si nosotros sabemos, si tenemos el precio de mercado, cantidad por precio nos da ingreso, el valor. Entonces, esa cantidad es muy importante definirla como la demanda. Y eso es lo que hace el texto. Dice, el método más conveniente, tú ya explica todo eso, que ustedes van a leer con un poquito más de detenimiento, que son explicaciones importantes y que las vamos a comprender bien cuando veamos el ejemplo. Acá dice ejemplo 7.1, análisis del punto de equilibrio. Suponga, dice, que un fabricante ha identificado las opciones siguientes para obtener una pieza maquinada. Puede comprar la pieza a $200 por unidad, materiales incluidos. Puede hacer la pieza en un torno semiautomático controlado numéricamente a $75 por unidad. Ese $75 por unidad es el costo variable unitario. Ojo, ¿no? Porque dice que se puede hacer a $75 por unidad, o puede fabricar la pieza en un centro maquinado a $15 por unidad, materiales incluidos.
Los costos fijos son prácticamente nulos en caso de que se compre la pieza. Claro, si yo voy a comprar la pieza, no estoy invirtiendo en maquinaria, absolutamente, no tengo costos variables ni nada, solamente el precio de compra, pues, ¿no? Entonces, el costo de compra. Luego dice, un torno semiautomático cuesta $80,000 y un centro de maquinado cuesta $200,000. Fíjense, el costo del centro de maquinado es altísimo. Lógicamente debe ser un centro que produce volúmenes de producción altísimos. Ahora, está en definir, o compro la pieza o instalo un torno semiautomático manejado a control numérico, es una máquina de control numérico que tendría que estar en una celda de manufactura, o un centro de maquinado que cuesta $200,000. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Establecer las ecuaciones de costo. Y ya les dije, la ecuación de costo es costo fijo más costo variable, y el variable hay que expresarlo mejor como costo unitario por cantidad, costo unitario variable por cantidad. Entonces, como nos dijo, el costo de compra es 200 por la demanda de la pieza que vamos a pedir, o sea, cuántas piezas, unidades de piezas vamos a comprar, es el costo de compra. El costo de producir es el costo fijo más el costo variable unitario por la cantidad a producir. La cantidad a producir es la demanda, pues yo voy a producir lo que el mercado me pide. Entonces ahí la producción es igual a las ventas. Y el costo de producir para un centro de maquinado es 200,000 como costo fijo por 15, que es el costo variable unitario por la demanda. Y ahí yo tengo ya las tres ecuaciones claramente especificadas. ¿Y qué hago con estas ecuaciones? Lo primero que tengo que saber es establecer los puntos de corte, de cruce de estas ecuaciones. Podemos hacerlo analíticamente, tal como está ahí, ¿no? Se hace se calcula el punto de intersección, ¿no? Entre el costo de compra y el torno, porque son los dos costos más bajos. Y el costo luego del torno, que es intermedio, se cuantifica el punto de cruce entre entre el torno y el centro de maquinado. Y ahí están calculados esos dos puntos. ¿Qué hacemos para calcular? Si queremos calcular el punto de cruce entre el costo de compra y el torno mecánico, igualamos esas dos ecuaciones y calculamos el punto de cruce. Y ahí está, ¿no? Dice, el cálculo del punto de equilibrio del punto B, ahí está el punto B, es igual a 200 por la demanda, o sea, la cantidad a producir, igual a 80,000 por 75 por la demanda. Ahí no hay donde perderse. Despejamos demanda y tenemos que 80,000 sobre 125 son 640 unidades. ¿Qué es eso? Es el punto, la abscisa del punto de cruce B. ¿Qué tenemos que calcular ahí? La ordenada. O sea, tenemos que calcular la ordenada del punto B. ¿Cómo calculamos la ordenada del punto B? Reemplazando 640 en cualquiera de las dos ecuaciones. Y eso nos establece la ordenada, que es fácilmente calculable. A ver, alguien que nos ayude a calcular la ordenada para el punto de cruce de B. Pero primero calcularemos el punto de cruce A también. O sea, estamos calculando el punto de cruce entre el torno y el centro de maquinado. O sea, igualamos las dos ecuaciones y vamos a calcular el punto A. Ahí está. 80,000 por más 75 por la demanda es igual a 200,000 por 15 por la demanda. Son las dos ecuaciones. Despejamos y tenemos que el punto A tiene como abscisa 2,000. ¿Cómo calculamos entonces las ordenadas para establecer el punto con precisión? Simplemente reemplazamos en las ecuaciones. A ver, alguien que nos ayude. Acá tengo yo allá algunos jóvenes que pueden participar y vamos a ver si la nota que han obtenido responde a sus conocimientos. Vizcarra Ramos está. Vizcarra Ramos. Vizcarra. Sí, licenciado, estoy acá. ¿Cómo sería, señor? ¿Cuál es su nombre? Diego es, ¿no? Sí, licenciado. Dígame, haga el cálculo, por favor, del punto B, primero del punto B.
de la ordenada del punto B. 640 reemplaza en cualquiera de las dos ecuaciones. Hacen la ecuación 200 por demanda. O sea, la demanda ahí, el valor de X es 640 de la abscisa. 200 por 640, ¿cuánto le sale? Señor, 128.000. en miles sería 128, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces 128 es la abscisa. Ya 128 es la abscisa del punto B. Perdón, la ordenada del punto B. Y la abscisa es 640. Calcule la ordenada del punto A. 2000 reemplaza en cualquiera de las dos ecuaciones. Del torno o del centro de maquinado. Por ejemplo, haremos con el torno. 80.000 más 75 por 2000. ¿Cuánto le sale? Señor. 130.000. ¿Ciento cuánto? 230.000. Muy bien. 230.000, entonces 1000 es 230. Ya tenemos los dos puntos de cruce. Una vez que hemos establecido esos puntos de cruce, podemos establecer las fronteras, o sea, si trazamos la poligonal siguiendo desde el origen, que es el cálculo, por ejemplo, de la compra, parte del origen porque no tiene costo fijo. Entonces, la poligonal que se forma ahí, desde 0, siguiendo al punto B, luego al punto A, y luego hacia adelante, nos establece tres fronteras. Una de 0 a 640, luego de 640 a 2000, ¿no? Y luego de 2000 hacia adelante. Pero acá hay un dato muy importante en el problema, y nos han dicho que si no conocemos esto, no podemos utilizar esta técnica, es la demanda, ¿no? La demanda del mercado sobre el producto. Y dice que la demanda de este producto es de 2000 unidades, ¿no? 2000 unidades en el mercado, ¿no? Entonces, eso es lo que dice, ¿no? A ver, ¿dónde está? En el enunciado seguramente está ese. Dice, todo costo total. No indica claramente eso, pero me parece que indica lo de la demanda acá ya donde empieza a resolver el ejercicio. A ver, acá dice método, el costo. A ver si me ayudan ustedes y determinan cuál es la demanda para el producto este. Dice, si la demanda, dice, está entre el punto B y el punto A, si la demanda está entre B y A, o sea, está, digamos, 1500 unidades la demanda, se elige el torno, porque está entre esos dos límites. Si la demanda está entre 0 y 640, vamos a elegir la compra, porque es muy baja la demanda y no tenemos para qué estar produciendo en la empresa, simplemente la compramos. Si está entre 0 y 6, ¿por qué utilizamos entre 0 y B la compra? Porque es la poligonal con menor costo. Ustedes entre 0 y B, esa es la recta de menor costo para la compra. Y si estamos dentro de esa frontera, es que vamos a comprar el producto. Si la demanda está entre B y A, vamos a utilizar el torno. Si la demanda está más de 2000, o sea, 2250, 2500, entonces vamos a utilizar el centro de maquinado. Como ven, acá, ¿qué se ha hecho? El texto ha resuelto analítica y gráficamente. Para resolver gráficamente, lo que he hecho es, primero, ubicar las ordenadas en el origen. Las ordenadas en el origen son los costos fijos. El costo de comprar es 0. El costo fijo del torno es, ¿cuánto era? El costo fijo del torno es 80.000. Y el costo fijo del centro de maquinado es 200.000. Fija esos tres puntos en el eje
¿no? Ahí está la compra, el torno y el centro de maquinado, y luego con los puntos, traza las rectas, calculando simplemente la pendiente o cualquier otro punto. Ustedes saben que si se tiene, para trazar unas rectas, se tiene necesidad de 2 puntos. Entonces ya tiene un punto en lo ordenado en el origen, y con la ecuación de costo puede calcular el otro punto y traza las rectas. Ahora, el ingreso, esa línea azul que ustedes ven ahí en el ejercicio, el ingreso se calcula pues multiplicando el precio por la cantidad, por la demanda. Entonces, se parte del origen, y esa recta del ingreso nos permite calcular con los puntos de cruce de la recta de costos, los puntos de equilibrio. Pero lo más importante acá es la poligonal que se ha formado de costos y las fronteras que hemos establecido al calcular los puntos. Ahora, ¿qué se hace? Si la demanda, ya hemos dicho, fuera 2.000, por ejemplo, estaríamos en un punto de indefinición. O utilizamos el torno, o pero como utilizamos el centro maquinado. Pero como el torno tiene el límite hasta ese lugar, entonces es conveniente utilizar el torno. Si la demanda fuera mayor, 2.500 por decir algo, tendríamos que utilizar el centro de maquinado. Como ven, el ejercicio es totalmente sencillo, son un poco de geometría analítica de la recta, y lo que ustedes tienen que hacer es, ya les estoy pidiendo en la práctica que repitan este ejercicio, que lo resuelvan y determinen todos los puntos que calcula el texto. Bien, jóvenes, entonces, si no hay preguntas o hay alguna pregunta, a ver, dígame usted, señor Vizcarra, ¿ha entendido el ejercicio o no? Licenciado, igualmente lo voy a replicar para tener una mejor comprensión, ¿no? Ya, pero ¿tiene alguna duda en este momento que se le quiere que la aclare? No, todo claro, licenciado. Ok, muy bien. ¿Otras personas que quieran preguntar algo sobre el ejercicio? Bueno, como dijo el señor Vizcarra, lo que tienen que hacer ustedes es, y que ya tendrían que estar viendo eso, porque el nuevo instructivo, el instructivo 3, ya tiene sus prácticas y ustedes tienen que ir realizando esas prácticas. Pero no dejen de pasar esto, y hoy mismo en la noche ustedes resuelvan este ejercicio y calculen los puntos, vean por qué el texto determina uno y otro punto, hagan el proceso analítico y el proceso gráfico, porque ambos se complementan. Muchas veces la solución la hacen directamente gráfica, o directamente, si se calculan los puntos de cruce en forma analítica, ya se tienen los puntos de las fronteras específicas y se introduce la demanda y simplemente ya se puede calcular qué tipo de tecnología vamos a utilizar para el proceso que hemos establecido, para el proceso de producción y el producto, desde luego. Ahora, viene un tema importante que se refiere al diseño del flujo de los procesos de manufactura. Esto se utiliza más que todo cuando se quiere hacer un diagnóstico del proceso. Imagínense que yo entro a trabajar, digamos, a una empresa y me dicen, señor, quisiéramos que te haga un diagnóstico del proceso de producción, ¿no? Y determine cómo podemos mejorar. Entonces, para hacer ese análisis del proceso de producción, utilizamos estas 4 técnicas. Son 4 herramientas muy importantes que entre sí se apoyan, ¿no? O sea, interactúan entre sí. Pero a ver qué dice como introducción. Dice, el diseño de flujo de los procesos de manufactura es un proceso que sirve para evaluar. Evaluar viene a ser medir, hacer una medición del proceso de producción, de su rendimiento, una medición del rendimiento. Entonces, queremos evaluar los procesos específicos a los que son sometidas las materias primas, las piezas y los subensambles a su paso por la planta.
Son los instrumentos de la administración de la producción que se usan con más frecuencia para planear y diseñar el flujo de los procesos, planear y diseñar el flujo de los procesos, pero la utilidad más importante es diagnosticar el proceso. Supónganse que planificamos el proceso, ¿no?, de producción a través de estas 4 herramientas, pero también podemos evaluarlo. Podemos medir el rendimiento del proceso en esa relación importante materia prima-producto. ¿Cuál es la relación materia prima-producto? ¿Cuánto entra de materia prima y cuánto sale de producto? Hay mucho desperdicio, ya sea en materiales o en mano de obra o en maquinaria, y ver que a través de este análisis nosotros vamos a establecer si podemos mejorar ese proceso de producción, mejorar esa relación materia prima-producto, y mejorar la utilización de los recursos humanos principalmente, y los recursos de maquinaria y equipo, ¿no?, que son materiales desde luego, pero también los recursos materiales, o sea, los insumos. Bien, entonces dice que hay 4 herramientas que son, primero, los planos de la pieza, que está en ilustración 7.3, los planos. Segundo, las gráficas de ensamble. Tercero, las hojas de ruta. Y cuarto, las gráficas de flujo de proceso. Dice, cada una de estas gráficas es un instrumento de diagnóstico muy útil y se emplea para mejorar las operaciones durante el estado constante del sistema de producción. O sea, el sistema de producción está, si queremos evaluarlo, está establecido y podemos evaluarlo, pero también nos sirve como para diseñarlo, ¿no?, y medirlo ya simultáneamente. Bien, dice, de hecho, normalmente el primer paso para analizar todo el sistema de producción es representar los flujos y las operaciones mediante una o varias de estas técnicas. Acá da una relación para los administradores. Son como los organigramas del sistema de manufactura. Claro, son como organigramas desde el punto de vista, por ejemplo, que la ilustración que se refiere a la gráfica de ensamble es lo que se conoce como diagrama de Gosinto. Si ustedes entran al internet, diagrama de Gosinto, por ejemplo, van a ver que el diagrama de Gosinto es como un organigrama donde se va viendo que el producto principal está en la cúspide de la distribución del árbol de ensamblaje del producto, y a medida que se tienen los productos principales, ¿no?, están en el primer nivel, luego los productos que se aditamentan al nivel 1 están en el nivel 2, igual a los del nivel 2 en el nivel 3, y esto se llama un diagrama de Gosinto, un árbol, ¿no?, donde se está viendo la estructura de partes y piezas en diferentes niveles hasta lograr el producto en la parte superior. Entonces, nos habla de de esas 4 herramientas, y nos dice primero, el plano de la pieza, en la ilustración 7.3, no es otra cosa que una imagen ampliada del producto que muestra las partes que lo componen. Y ahí está esa ilustración 7.3, donde está el plano. ¿Qué partes tiene? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 9 partes ahí. Y cada una está claramente especificado cómo se ensamblan. Ahí ya nos da una primera idea. Pero la idea más clara está en la ilustración de la gráfica de ensamble. Fíjense, en la gráfica de ensamble, en la ilustración 7.4, ya hay subensambles que se han preparado. El subensamble A1, el subensamble A2, que como su nombre indica, ya son subensambles establecidos, ya se los tiene listos. El subensamble A1, ¿de qué consta? De la salida del aire, y este es un conector, ¿no? Es un conector mecánico de aire. Y ya se tiene el subensamble A1, que consta de la salida de aire y conexión de pestaña aire. El subensamble A2, que consta de anillo de cierre, espaciador de retén, remaches y retén de muelle. Estos ya están preparados, son subensambles listos. ¿Qué se hace en el diagrama? La caja del conector, que es la pieza principal,
a la cual se van ensamblando, se ensambla con el subensamble A1. Y ahí está el ensamble A1. Ya se ha montado el subensamble A1 en la caja. Luego esta caja pasa, se hace el montaje con el subensamble A2 y se tiene A2. Y acá viene algo muy importante. Fíjense que el círculo amarillo es operación. Cuando se están haciendo operaciones, se está añadiendo valor. Pero hay que hacer dentro del proceso, hay, ¿cómo se llama? Inspecciones importantes. Hay demoras, hay inspecciones, hay almacenajes, hay combinadas también, ¿no? Inspección, operaciones, etc. Y acá viene algo importante, la inspección. Se han ensamblado ya los dos subensambles con la caja del conector y se está viendo la inspección, si están bien. Entonces, luego se le adjunta el anillo retenedor en A4, se hace una nueva inspección y se subensamblan 3 piezas al ensamble A4. Estos son ensambles. Fíjense, hay subensambles y ensambles. El A4 se ensambla con garganta de oxígeno, arandela de la garganta y el anillo retenedor, y se tiene el ensamble A6. Ya prácticamente el producto está terminándose, y por último se le ensambla la tapa, el A7, y se hace una inspección final y se echa el ensamble. ¿Qué nos ha mostrado este diagrama? Todo ese proceso muy bien ordenado, organizado, y uno fácilmente, con una mirada se da cuenta ya, ¿no? Que hay subensambles, que hay ensambles, que hay inspecciones, qué partes y piezas están en cada subensamble y qué partes y piezas entran al ensamble normal. O sea, cuando yo tengo que hacer el diagnóstico de este proceso, simplemente me fijo en los planos, luego voy al diagrama de Gauss-Cinto o a la gráfica de ensamble, y por otro lado, tengo una gráfica muy importante que es la hoja de ruta, que se llama la hoja de ruta, que es una gráfica donde hace una explicación de todas las operaciones principalmente, y se tienen, ¿no?, las operaciones 20, 30, 40, 50, la primera columna, con todas las operaciones. Luego se tiene la descripción de la operación, el departamento donde se va a hacer la operación, ¿no? Hay el departamento de perforado, torneado, el departamento de horadado, de torno, etcétera, desmerilado, etcétera, ¿no? Y la máquina que se va a utilizar, el tiempo de preparación de la máquina, el ritmo de producción por hora, o sea, la tasa de producción, o ritmo lo llama acá, tasa de producción por hora, y las herramientas que vamos a utilizar. Esta hoja de ruta es sumamente importante y es complementaria a las otras dos gráficas. O sea, cuando estamos haciendo el diagnóstico del proceso, esta hoja de ruta nos ayuda muchísimo porque tiene información cuali y cuantitativa, ¿no? Por ejemplo, para la operación 20 dice, vamos a perforar el orificio con 0.32 más menos 0.015 pulgadas, o centímetros, la unidad dimensional que se está utilizando. El departamento, ¿dónde va a ser? En el perforado. ¿Qué máquina? La máquina es 513, que es una perforadora. ¿Cuál es el tiempo de preparación? 1,5 en horas debe ser esto, ¿no? Porque las preparaciones de las máquinas tardan mucho. Es lo que más tarda la preparación, porque el procesamiento es rápido. Por ejemplo, acá el ritmo de producción nos dice 254 unidades por hora de producto. Y si ustedes piensan, en una hora yo estoy produciendo 254 unidades, pero he tardado 1 hora y media en preparar para el procesamiento. Y las herramientas que voy a utilizar, dice aditamentos de perforadora, L76 y una guía número 1039. Entonces, toda esa información tiene la hoja de ruta y por último está la gráfica de flujo de proceso. La gráfica de flujo de proceso, acá la está simplificando a dos simbologías. El triángulo invertido, que es almacenaje, y el rectángulo que normalmente se lo considera un cuadrado, que es inspección. Pero
los cinco símbolos universales del proceso de la gráfica de flujo de procesos son operación, un círculo, transporte, una flecha, demora es una D, un cuadrado es la inspección y el almacenaje es el triángulo invertido. Acá dice, material recibido del proveedor, ya está haciéndose un almacenaje, ahí está el triángulo invertido. Inspección, 0,250 minutos por unidad. Estamos inspeccionando el material recibido y se tarda 0,25 minutos por cada unidad. Se hace un traslado, esta es una flecha que debería estar acá, ¿no? Trasladar al departamento de acabado, se están trasladando 95 pies. Luego se hace una operación, aplicar tratamiento anticorrosivo, que tarda 0,06 minutos por unidad. Esa es una operación, se está agregando valor. Luego se trasladar al almacenaje de materias primas 60 pies, o sea, se está moviendo el material 60, una distancia de 60 pies. Aquí hay otro almacenaje de materias primas. Trasladar a perforadora 40 pies, es una flecha, un movimiento. Preparar perforadora, preparar ya es parte de la operación, ¿no? Entonces, operación 20, perforar orificios, 0,236 minutos por orificio, y es parte de esa operación 20. Trasladar a pulidora para quitar rebabas, es otro traslado. Luego, preparar pulidora es parte de la operación del pulido. Quitar rebabas es quitar, en las perforaciones hay partes salientes, eso se elimina para que quede fino. Y se tiene quitar rebabas 142 minutos por unidad, es la parte de la operación 30, y luego se traslada a torno, 65 pies. Este solamente es el proceso de la caja del conector. Y aquí está explicado todo el proceso con una simbología simplificada, pero que debería, en la práctica, la simbología es completa. O sea, les repito, el triángulo invertido es almacenaje, inspección es un cuadrado, transporte una flecha, operación un círculo, ¿no? Acá las operaciones las ha simplificado simplemente un cuadrado, y la inspección un cuadrado, y también hay una operación combinada con inspección, o sea que simultáneamente se hace la operación y se está inspeccionando. Estas cinco gráficas son muy importantes para hacer diagnósticos de los procesos de producción, y que fíjense tan simples las gráficas, la hoja de ruta, los planos de la pieza, el diagrama de Gauss-Sintro, el diagrama de ensamble y el diagrama de flujo de proceso, que cuando los analizamos con estas herramientas, los representamos muy claramente y podemos inmediatamente evaluar el proceso de producción. O sea, medir su rendimiento y mejorarlo, lo más importante es mejorarlo. Bien, jóvenes, entonces hemos terminado esta parte. Vamos a ver el día de mañana este ejemplo, que es interesante, que quisiera que lo sepan bien. Y terminando este ejemplo, habríamos finalizado esta parte de los procesos de manufactura, donde nos han hablado de los 5 tipos básicos de procesos y de las herramientas necesarias para los diagnósticos del proceso de producción. Acá, cuando veamos este ejemplo, vamos a ver cuantitativamente cómo se manejan los procesos de manufactura desde un enfoque cuantitativo, que no es nada complicado, son simplemente análisis de capacidades de producción y recursos. Y luego eso se vuelca a unas estructuras de costo que van a ver que es sumamente sencillo. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, jóvenes, entonces dejamos acá, mañana terminamos esta lección, no nos va a llevar más de 15 minutos sobre este ejemplo, y después entramos ya al segundo tema, que es los procesos de servicios, que, como ustedes se darán cuenta, el libro, por la misma importancia de los servicios, por la misma importancia de captar más mano de obra, le da mucho más atención. Pero ambos son muy importantes. Ya les digo, complementen poco esta parte de los procesos de manufactura con el Internet y con el Render Render. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hay algunos que se escapan volando, pero bueno, es comprensible, de repente tienen clases en otro lado.
Me despido de ustedes hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, licenciado. Mañana, licenciado. Licenciado. Mañana, licenciado. Mañana, licenciado. Bienvenido. Hasta mañana, hasta mañana.